más que acordarnos de nuestros problemas, más que acordarnos de nuestros males, de nuestros pesares, estamos reunidos para adorar al único que merece gloria y alabanza, al único Dios verdadero. Bendito sea el Señor. Hemos leído entonces el libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 7. El contexto de este versículo, lo que está pasando en lo que dice este versículo, está hablando Moisés. Moisés es uno de los personajes más importantes de la Biblia, hermanos. Se le compara a Jesús con Moisés muchas veces. Tanto obviamente en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, Moisés es sombra de lo que iba a venir a ser el Salvador, el verdadero libertador, el que saca a su pueblo de la esclavitud y lo lleva a una tierra donde fluye leche y miel. Alabado sea el nombre del Señor. Así es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nos sacó de las tinieblas, nos sacó del pecado y nos lleva. Él va primero delante de nosotros, llevándonos hacia la patria celestial. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos se gozan, hermanos, de saber, pensar de que un día vamos a estar con nuestro Señor en la eternidad, en la gloria, hermanos, donde no habrá pecado, donde no habrá sufrimiento, donde no habrán enfermedades? Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude. Entonces Moisés está hablando de estas palabras. Moisés es el líder de la nación de Israel. Dios tiene en mente formar a este pueblo y Dios escoge a Moisés de una impresionante, de una forma como Dios hace las cosas, desde la persecución de Faraón a los israelitas cuando quiso matar a todos los varones menores de 2 años. El faraón de Egipto tuvo miedo de que los israelitas fueran muchos, se multiplicaran y pelearan contra los egipcios y los vencieran. Entonces mandó un decreto, pero podríamos decir satánico. Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Bendito sea el Señor. La madre de Moisés, temerosa de Dios, lo puso en un canasto y lo puso ahí en el río y lo encomendó al Señor. Señor, tú haz lo que quieras con él, si lo vas a cuidar, si lo vas a llevar a donde sea. Imaginemos, hermana, la desesperación de esta madre, de que los soldados vienen a matar al hijo que ella tiene y ella está preocupada por salvarlo. Dios tiene el control de todas las cosas, hermanos. Dios tiene el control absoluto de todo. Y Moisés es un vivo ejemplo de esto. En fin, a lo que vamos, el contexto de este pasaje es que Moisés está dando unos discursos. El libro de Deuteronomio se destaca, hermanos, por ser un libro de largos discursos, de muchos discursos que Moisés está diciéndole al pueblo de Israel. Aquí ya ha pasado mucha agua bajo el puente, han pasado muchos años, el pueblo de Israel salió de Egipto, estuvo en el desierto y en este momento lo que hace Moisés, ya siendo el líder de la nación consagrado, el pueblo, entre comillas, podríamos decir, respeta la autoridad que tiene Moisés. Muchas veces el pueblo se levantó también en contra de Moisés y el Señor intervino. Es muy compleja la historia del pueblo de Israel, sobre todo en el desierto, lo que pasa en el desierto. Tenemos que pensar que el pueblo de Israel, los judíos, vivieron 430 años en Egipto, donde hay otros dioses, donde se comen otras cosas, donde tienen otra cultura, y ellos pensaban de una manera muy distinta. Entonces el Señor tiene la misión de hacer de este pueblo su pueblo especial, su pueblo único, la nación escogida, y escoge a Moisés para que sea el líder. Un pueblo porfiado, un pueblo desobediente. El Señor trata con ellos de una forma única y los hace también a través de Moisés, obviamente. El Señor trabaja, hermanos, y también trabaja por medio de personas. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Entonces Moisés está diciendo estos discursos, entre muchas otras cosas, dice este pasaje. Me quiero concentrar en este pasaje que dice: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Bendito sea el Señor. Amén. Moisés está preocupado de que su pueblo, el que lo escucha, se preocupe de lo que pasó antes.
se preocupe de lo que pasó antes de que ellos estaban acá. ¿Qué es lo que pasó con las generaciones anteriores? ¿Qué fue lo que hizo Dios con ellos en la antigüedad? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, hermanos. Entonces, está Moisés dando una orden. Si usted se fija, la forma en que lo dice Moisés, dice, acuérdate, considera, pregunta. No está diciendo por si acaso haz esto, está mandando a hacerlo Moisés. Mantente ocupado en esto, preocúpate de esto, pregúntale a los ancianos qué pasó antes que tú estuvieras acá. Que el Señor nos bendiga. Amén. La Biblia, hermanos, es un libro muy antiguo, que se escribió en un lapso de 1600 años y que el último libro se escribió hace casi 2000 años atrás. O sea que se empezó a escribir hace más o menos 3000, 4000 años atrás, hermano. Un libro muy antiguo, con una cultura muy antigua, con cosas que pasaron en la antigüedad que no tienen muchas veces nada que ver con lo que nosotros vemos hoy día en la vida normal. Nosotros hoy día tenemos electricidad, tenemos vehículos, tenemos internet. La vida es completamente diferente. La sociedad es completamente diferente. Y lo que nos manda la Biblia, por boca de Moisés, es preocuparnos de estas cosas que pasaron en el pasado. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Consideremos solamente que Chile, nosotros que somos chilenos, Chile tiene 200 años de historia. Y estas cosas que para nosotros son ciertas y son importantes, pasaron hace miles de años. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos. Independiente de que seamos chilenos, peruanos, de donde seamos, lo que somos nosotros somos hijos de Dios. Amén. Somos parte del pueblo que Dios escogió. Alabado sea el nombre del Señor. Es por eso que esta palabra es importante para nosotros también. Como lo es importante para los judíos en el Antiguo Testamento, para los judíos que Moisés le estaba hablando, también es importante para nosotros. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Amén. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Por qué deberíamos preocuparnos de las cosas que pasaron en el pasado? ¿Por qué nosotros como creyentes, como hijos de Dios, deberíamos preocuparnos de lo que le pasó al Israel del Antiguo Testamento? ¿Acaso deberíamos preocuparnos de Jesús nomás y basta? Como algunos creen. Hay algunas iglesias que se llaman solo Jesús. No sé si usted ha escuchado de ello. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. A nosotros nos importa la historia de la Biblia, hermanos, porque Dios actúa a través de la historia. Dios actúa por medio de sucesos y de personas a lo largo de la historia. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. La Biblia nos presenta una historia única, hermanos, de comienzo a fin. Y esta historia es la historia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dios crea todo en el comienzo. El pecado entra en la creación que Dios hace. Y Dios se encarga de redimir la creación. Dios se encarga desde el momento en que los humanos, Adán y Eva, caen en pecado, desde ese mismo momento Dios se hace cargo de eso. Amén. Y Dios empieza a trabajar para redimir a las personas, para revertir esta situación de pecado que aleja al hombre y a la mujer de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Entonces Moisés está preocupado de esto. Moisés sabe que esto es clave, esto es fundamental en la vida de un creyente. Un creyente tiene que interesarse por las cosas que pasaron en el pasado, porque Dios actuó en el pasado. Amén. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermano. Amén. Alabado sea el Señor, bendito sea el nombre de Dios. Hay una importancia en esto, hermano, fundamental para nosotros, que yo estoy, por la experiencia, y me van a perdonar, por la experiencia de algunos años que he estado en la iglesia, he visto que nos hemos despreocupado bastante. La gran mayoría, nos hemos despreocupado de interesarnos en la historia de Israel. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Hay un peligro también, y hay algunas iglesias que se pasan, que ponen banderas judías, que ponen los símbolos, que ponen las cosas que ellos tenían en los rituales, pero no va por ahí la cosa, hermano. La iglesia no tiene que ser judía. La iglesia no hay que judaizarla para que sea más agradable a Dios, porque hay algunas personas que piensan de esta manera.
Bendito sea el nombre del Señor. Que tenemos que tocar los shofar que tocaban los judíos para que el culto sea tal vez más agradable a Dios. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Esto no es así, hermano. Y no es así porque lo importante en la antigüedad no son los judíos, es Dios. Que Dios nos bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Así como Dios trató con los personajes del Antiguo Testamento, así Dios trata también con nosotros, hermanos. Porque nosotros somos parte del mismo pueblo. El pastor nos ha enseñado una y mil veces, no hay dos pueblos de Dios, hay un solo pueblo de Dios. Alabado sea el Señor. Que Dios nos bendiga. Entonces vamos a hacerle caso a Moisés. Vamos a considerar las generaciones anteriores. Nos vamos a preocupar de lo que pasó en la antigüedad. Y yo le quiero traer, hermanos, quiero que podamos nosotros recordar, porque eso dice Moisés, acuérdate. No les voy a traer nada nuevo, hermanos, si la Biblia es así. La Biblia es, podríamos leer el mismo pasaje todos los días y el Señor igual nos va a bendecir. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Entonces les quiero invitar a buscar en su Biblia. Vamos a leer, hermana, la Biblia, vamos a buscar. Y para esto vamos a ver el libro del Génesis. Vamos a ver 3 casos de cómo Dios se relaciona con su pueblo, con las personas que Él tiene consideradas. Que el Señor nos bendiga. El Génesis capítulo 1, verso 28. Vamos a ver 3 casos muy rápidamente, historias que nosotros conocemos, pero que podemos sacar una enseñanza, hermano, de esta historia, de lo que Dios hizo con ellos. Vamos a hablar de Adán, de Abraham y de José. 3 personajes que, aparte de Moisés, también son muy importantes en la historia bíblica. Dios y Adán. Vamos a leer entonces Génesis capítulo 1, verso 28, dice, una versión que tengo yo. Los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Dios acababa de crear todas las cosas, de hacer todo maravilloso, la naturaleza, los animales, los seres humanos. Dios había hecho todo. Y lo primero que hace Dios con el hombre y la mujer es entregarle el dominio de la creación. Amén. Bendito sea el Señor. Dios crea todas las cosas, ahora le dice al hombre, le dice, tú ahora, multiplícate, sé fructífero, llena la tierra de seres humanos, domina la tierra, llena la tierra, sométela, domina sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Podríamos decir que Dios le entrega en bandeja de plata al hombre toda su creación, el mundo que conocemos nosotros. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Amén. ¿Y para qué se lo entrega a Dios? Para que lo cuide, amén, para que lo mantenga. Bendito sea el nombre del Señor. No se lo entrega a Dios para que lo destruya, para que abuse de la naturaleza. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Que Dios nos ayude. Entonces, también me gustaría leer los versículos que vienen. El 29 dice, y dijo Dios, Andrea, si me puedes dar agua, por favor. 29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en la que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aquí lo dice textualmente el verso 29. He aquí que os he dado. Bendito sea el Señor. Dios le regaló la creación a los seres humanos. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Entonces vemos acá una relación. Eso es lo que yo quiero que nosotros saquemos en limpio. En cómo es la relación que tiene Dios con estos personajes que vamos a ver. En este caso vemos a Dios como creador. Él hizo todas las cosas, ahora se lo da. Y así mismo también hace el Señor con nosotros, hermanas.
El Señor a nosotros nos da todas las cosas, nos provee de todo lo que tenemos. No pensemos que tenemos dinero en una cuenta porque trabajamos y nos esforzamos todos los días. Todo lo que tenemos es del Señor, hermanos. Tenemos que luchar contra una cuestión que domina la cultura hoy día, hermanos, que es el esfuerzo humano, el ser humano como piedra fundamental de la sociedad. Que el Señor nos bendiga. Yo trabajo, me esfuerzo y todo lo que tengo es mío porque yo me esfuerzo. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Eso sería no considerar lo que dice la Biblia. Nosotros que somos creyentes consideramos la Biblia como la verdad. Amén. Y la palabra nos enseña claramente que el Señor es el que nos da todas las cosas. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Por qué vamos a temer a que nos va a faltar plata, hermanos? ¿Por qué vamos a temer que nos va a faltar dinero, nos va a faltar comida? ¿Por qué vamos a temer que nos va a faltar algo si el Señor ya nos prometió que nos iba a sustentar? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Parece que el problema está en nosotros y no en Dios cuando estamos ahí en la duda. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos. Y también considerar esto, que Dios le dio la creación a Adán para que la cuide. ¿Qué estamos haciendo nosotros para cuidar la creación? El cambio climático es irreversible, hermanos. El mundo se está destruyendo y hoy día el pastor nos invita a informarnos. Hoy día hay candidatos, hermanos, a presidentes de nuestro país que dicen que el cambio climático no es real. No sé si logramos dimensionar esto, hermano. El ser humano, a causa de la codicia, hermano, de querer tener más, ha destruido el planeta. Amén. Chile, y perdónenme que me tome este tiempo, pero Chile no tiene necesidad de construir hidroeléctricas, hermano. Podríamos cambiar el modelo de obtener energía eléctrica y no destruir la naturaleza, pero el ser humano, a causa de la codicia, de negocios truchos, destruye la naturaleza. Y así pasa en todas las dimensiones, desde nosotros que somos ciudadanos a pie hasta la gente que tiene mucho dinero. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Estamos destruyendo el planeta. La tierra gime aún, quiere el planeta, la naturaleza, ser redimida por el Amén. Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aún así, a pesar del pecado, a pesar de la maldad, nosotros tenemos que cuidar el planeta. Porque el Señor nos manda. Porque el Señor mandó a Adán a cuidar de la naturaleza. A nosotros también nos manda el Señor. Porque es transversal esto, hermano. Así como Dios trató con Adán, también trata con nosotros. Por eso es valioso el Antiguo Testamento. Por eso es valioso acordarse de la antigüedad. Más que del personaje y de lo que él hizo. Porque, insisto, no es importante el personaje y lo que él hizo. El importante es Dios. Amén. Él es el que trasciende, hermano, de comienzo a fin. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Cuando comencemos de verdad a dimensionar esto, a considerar a Dios más importante que nosotros vamos a ser humildes y vamos a someternos a la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Esto es para todos nosotros, hermanos. Aquí no hay ninguno más que otro. Bendito sea el Señor. Entonces Dios delega al ser humano una gran responsabilidad. Cuidar el planeta, llenarlo de seres humanos, dominar a los animales. ¿Cuántas especies, hermanos, han sido extintas a causa de la caza? A causa de que el ser humano quiere tener las pieles de los animales. ¿Cuántas especies de animales han sido extintas, hermanos? ¿Acaso esto no nos debería preocupar? Si la naturaleza es del Señor, hermano. Él hizo a los animales según su especie. Él hizo a las aves del cielo. Bendito sea el Señor. No nos preocupa que los asiáticos, hermanos, estén destruyendo las ballenas. Bendito sea el Señor. Y no es que nosotros nos vamos a politizar. No estoy hablando de esto, hermano. Estoy hablando de preocuparnos del planeta. Bendito sea el Señor. No malentienda lo que estoy diciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios es el creador de todo y se lo otorga al ser humano. A nosotros también. Que Dios nos bendiga. Tenemos un llamado de parte de Dios entonces a ser responsables con la naturaleza, a ser responsables, a ser conscientes, a preocuparnos de estos temas, a no dejarlos pasar, porque es fácil desligarse, es fácil decir, no, estos problemas que otra gente tiene que solucionar. Cada uno de nosotros tiene que comprometerse. Que el Señor nos bendiga. Segundo caso, Dios y Abraham. Le invito a buscar en Génesis capítulo 12. Vamos a ver 3 casos del libro del Génesis.
hay muchas historias, hay muchos personajes en el Antiguo Testamento y siempre está Dios presente. Bendito sea el Señor. Dice entonces Génesis capítulo 12 del verso 1 al 5. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude. Entonces Dios aquí llama a Abraham, hace un llamado. ¿Sí? Es como cuando el Señor nos llamó a nosotros, hermanos. Hay un momento en que el Señor nos llamó. Hay un momento en que nosotros no éramos pueblo y hay un momento en que comenzamos a ser pueblo de Dios. ¿Y quién es el que hace eso? Dios mismo. Alabado sea el Señor. Dios llama a Abraham y se compromete. Miren lo hermoso que hace el Señor con Abraham. Y acuérdense que estamos hablando de esta relación que tiene Dios con estos personajes y la relación que tiene Dios con nosotros también. Dios llama a Abraham y se compromete con bendecirlo. Se pone de su lado el Señor. Dios le promete, le dice, yo te voy a bendecir. Voy a bendecir al mundo por medio de ti. Alabado sea el nombre del Señor. Dios tiene en mente hacerse un pueblo. ¿Sí? También tenemos que situarnos en la historia bíblica. Abraham es el padre de todos los judíos. Abraham, Isaac, Jacob. Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel. Tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Y ahí comienza recién la historia del pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Entonces Dios tiene en mente hacerse un pueblo especial, un pueblo único, que lo adore exclusivamente a Él y que lleve a cabo su plan. El plan de Dios es salvar al mundo. El plan de Dios es revertir esto que pasó en el huerto de Edén. Alabado sea el nombre del Señor. El plan de Dios es enviar a su Hijo que tome cuerpo de hombre y que su sacrificio sea suficiente para perdonar nuestros pecados. Alabado sea el Señor. ¿Por qué nos tiene que importar el pueblo de Israel? Porque Jesús es judío, hermanos. Y eso nos debería bastar para interesarnos en las cosas de los judíos. Nuestro Maestro, nuestro Salvador, es judío. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga. Entonces Dios llama a Abraham como lo hace con nosotros. Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia, dice la palabra del Señor también. ¿Acaso no pasa lo mismo con nosotros? ¿Acaso no pasa lo mismo? Dice, su fe le fue contada por justicia. O sea que Abraham es justo porque confió en el Señor, porque creyó en Él. Alabado sea el nombre del Señor. ¿En qué se basa nuestra justicia, hermano? ¿Con qué me presentaré delante del Señor? ¿Con qué me presentaré delante del Dios Santo? Su gloria llena toda la tierra. Alabado sea el Señor. ¿Se basará en nuestras obras? ¿Nuestra justicia se basará en lo que yo me esfuerzo para cumplir la ley del Señor? Bendito sea el Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto lo dice el apóstol Pablo muchísimos años después, pero él está repitiendo la misma idea. Abraham, su fe le fue contada por justicia, a nosotros también. Alabado sea el Señor. Y la fe no es una obra, hermanos. No es que yo tengo más o menos fe según lo que yo creo o no creo. La fe es un regalo de Dios. Alabado sea el Señor. Así como la salvación es un regalo que Dios da, y para ser salvo tengo que creer,
el acto de creer lo hace el Espíritu Santo en nosotros, hermanos. De otra manera es imposible. El ser humano está tan ensimismado en él mismo, en el pecado, está tan alejado de la gloria del Señor que no puede por su propia cuenta acercarse a Dios. Es Dios quien hace este llamado. Abraham estaba en sus asuntos, estaba negociando, tenía muchos bienes, era bien rico Abraham. Obviamente tenía sus negocios, él había adquirido gente. Su familia era idólatra, no conocían a Dios. Y Dios se acerca y lo llama. Alabado sea el Señor. Que no nos olvidemos nunca de esto, hermanos. Que así como Dios llamó a Abraham, Dios nos llama a nosotros también. Para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte de que tiene fe en el Señor. La fe es un regalo y lo hemos recibido todos los que estamos en este lugar. Alabado sea el Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos. Y por último, me gustaría leer Génesis capítulo 50, verso 20. El libro del Génesis está terminando ya. Está llegando a sus últimas palabras. José, uno de los hijos de Israel, dice la Biblia que su papá lo quería más que a sus otros hijos. Cosa que no se debe hacer, ¿eh? Yo le pregunto a los niños de cuarto básico, ¿está bien lo que hizo Jacob de amar más a un hijo que a los demás? Y todos me responden que no. Es obvio, hermano. No hay que hacer diferencia entre los hijos. Y las consecuencias, miremos la historia bíblica. Jacob amó más a José y sus hermanos tuvieron envidia de él. Lo comenzaron a odiar. No estamos justificando que los hermanos odien a José porque su papá lo ama más a él. Pero miremos la consecuencia del acto. Hacer la diferencia puede traer problemas. Que el Señor nos bendiga. El importante aquí es Dios. Siempre acordémonos de eso. Más que del personaje, más de lo que está pasando, más que de los detalles, pensemos en el Señor, hermano. Dice acá entonces, capítulo 50 verso 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Bendito sea el Señor. Este ya es el desenlace de la historia de José. Después de que sus hermanos lo vendieron como esclavo, después que José estuvo en la cárcel injustamente, después de que José fue escuchado por el faraón y el faraón lo tuvo a su lado para que él administrara Egipto. Bendito sea el Señor. Después de todo ese sufrimiento y toda esa vida tan larga y tan extraña que vivió José, pasó lo que pasó, todos sabemos la historia. Los hermanos de José están al frente de él y José les dice, yo soy su hermano. Bendito sea el nombre del Señor. El que no llora en esa parte de la historia creo que no tiene sentimiento. Es un momento único, hermano. Se revela quién es José, que es este Safnat Panea, esta persona que es el líder de la nación de Egipto después del faraón. Y los hermanos, ellos habían engañado a su padre diciendo de que un animal salvaje lo había matado. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Entonces lo que hace José es tener una lucidez que nosotros también tenemos que tener, hermano. Que a pesar de los problemas, a pesar de la vida, Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros no confiamos y creemos que Dios es soberano sobre todas las cosas, tenemos un problema doctrinal. Amén. Tenemos un problema de creencias. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Dios es un Dios que gobierna todas las cosas. Es un Dios que es soberano de todo, hermano. Si cae una hoja de un árbol es porque Dios así quiere que sea. Alabado sea el Señor. Si Dios quiere que nosotros de alguna manera tengamos que sufrir por algo, es porque Dios quiere que así sea. Alabado sea el Señor. Y la palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es durísimo para nosotros que vivimos en este mundo, que estamos rodeados de gente pecadora, que nosotros también cometemos pecado. Es muy difícil nosotros comprender esta dualidad entre las decisiones que yo tomo y la soberanía de Dios. Alabado sea el Señor. Pero la palabra del Señor nos enseña y nos habla desde la perspectiva de Dios, que tiene una visión distinta a nosotros, hermanos.
Dios sabe el futuro. Dios sabe el pasado. Alabado sea el Señor. Él conoce nuestra vida mejor que nosotros mismos a veces. Bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga, hermano. Miremos a José una vez más, viviendo una vida tan extraña, tan dolorosa. Sus hermanos lo odiaron, lo vendieron como esclavo, estuvo preso injustamente, insisto con su historia. Y aún así él reconoce que Dios tenía el control de todas las cosas. Que todo lo que hicieron sus hermanos, a fin de cuentas era para bendición. Alabado sea el Señor, que Dios nos bendiga. Que el Señor nos ayude a comprender las situaciones que nos pasan en la vida también. Eso es muy íntimo. Eso es rodilla y oración. Si yo no entiendo, Señor, lo que me pasa, ayúdame. Si yo no entiendo, Señor, lo que está sucediendo, ayúdame a sobrellevarlo, a entenderlo, a entender para qué me sirve esto. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, hermanos. Así como Dios estuvo con José, este mismo Dios está con nosotros. Amén. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, como conclusión, y con esto termino, hay una importancia en recordar el pasado, hermanos. Nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra del Señor. Cuando Moisés le dice al pueblo, pregúntale a tu padre, pregúntale al anciano, es porque él está pensando en lo que se llama tradición oral. De generación en generación se enseñan las historias antiguas, los cantos antiguos se van enseñando de boca en boca, de tradición oral. Pero nosotros, amadas hermanas y hermanos, tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. En nuestro idioma, que nosotros podemos entender. Alabado sea el Señor. Obviamente podemos preguntarles a los ancianos de la iglesia, pero entendamos la diferencia, ¿sí? Moisés le dice a su pueblo, pregúntenle a los ancianos, a los padres. Nosotros tenemos la palabra del Señor, hermano. Amén. Tenemos un privilegio único que la iglesia en el Antiguo Testamento ni siquiera pensó, que cada uno de los miembros del pueblo de Dios tuviera la palabra de Dios en sus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, como conclusión, hay una responsabilidad en nosotros también de preocuparnos de esto, ¿sí? Pregunta, toma atención, los verbos que usa Moisés, ¿sí? Acuérdate, considera, pregunta, son los verbos que usa. Acuérdate, considera, pregunta, mantente ocupado en esto, que el Señor nos bendiga. Dios actúa por medio de la historia. Nunca nos olvidemos de esto, hermana. Nunca nos olvidemos de esto. Si estudiamos el Antiguo Testamento es porque queremos ver cómo Dios hace las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Cuidado con judaizar la iglesia. Tengamos cuidado con esta gente que quiere judaizar la iglesia. En el primer siglo esto era, pero el problema de la iglesia, hermano. Los hermanos gentiles, los que no eran judíos, tenían que seguir los rituales de los judíos o no. Los varones tenían que circuncidarse o no. Que el Señor nos bendiga. Esto trajo tremendos problemas a la iglesia. Que no nos traiga problemas a nosotros. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Debemos preocuparnos de los judíos, pero no al punto de querer ser un judío. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, siempre recordarlo. Dios tiene un plan de redención, hermano, y este plan de redención nos involucra. En el momento en que estamos viviendo nosotros, podríamos decir que es el momento de la proclamación del Evangelio. En este momento ya está consumado, hermano. Lo que Dios tenía planeado desde la eternidad fue consumado en la cruz del Calvario. Jesucristo dijo, consumado es. Bendito sea el Señor. Y lo que nos toca a nosotros es proclamar esta verdad. Anunciar las virtudes de Jesucristo. Ir y predicar el Evangelio. Que Dios nos ayude, hermanos. Así como Dios actúa en el pasado con estos judíos, en la actualidad el Señor actúa con nosotros también. Que somos la iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Entonces también recordar que hay una responsabilidad en este traspaso del Dios creador a los seres humanos en el huerto de Edén. Alabanza y adoración a Dios, hermanos, por escogernos
por escogernos como a Abraham. Acordémonos que Él lo escogió a él. ¿Por qué no escogió a nosotros, hermanos, y no escogió a otro? Simplemente porque Él es soberano y hace como Él quiere. No es del que quiere ni del que corre, sino que depende solamente de Dios. La decisión de quién pertenece al pueblo de Dios, la toma Dios. Alabado sea el Señor. Y esta decisión Él la tomó en la eternidad. Que Dios nos bendiga. Y por último, hermanas y hermanos, podemos entender que con la historia de José, que Dios nos invita a la calma y a la confianza. Confiar en Dios sobre todas las cosas, porque Él tiene el control de todo. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos. Hemos hecho un repaso por solamente 3 personajes. Usted en su casa puede leer la Biblia a gusto, puede leer... Hay un montón de historias. Podríamos estar todo un día contando historias de la Biblia, pero ahí están. Disfrutemos de ellas. Saquemos enseñanzas de las historias bíblicas. Miremos cómo Dios actúa con ellos y de la misma manera Dios lo hace con nosotros. Alabado y bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Acordémonos de los tiempos antiguos. Esto es algo que caracteriza a nuestra iglesia, tanto a nivel local. Hay mucho respeto por los hermanos ancianos. Hay mucho respeto por el trabajo que se hizo anteriormente a nosotros. Que Dios nos bendiga. Echemos la mirada un poquito más atrás, a los hermanos más antiguos, los hermanos del primer siglo. Hay hermanos del siglo IV que fueron mártires. Hay hermanos, hay libros de historia de la iglesia, hermanos, que no son la Biblia, pero que cuentan el relato de cómo vivían los hermanos en el siglo II, en el siglo III. Como decía el pastor, para nada fácil les tocaba la vida. Nunca tuvieron los primeros lugares, fueron perseguidos, fueron asesinados. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios estaba con ellos, así como está con nosotros. Alabado sea el Señor, hermano. Gócese, alégrese, hermana, porque el Señor está con nosotros. Así como Dios se comprometió con Abraham, el Señor está comprometido con nosotros. Es más, la Biblia dice que estamos en un mejor pacto, en una relación muchísimo mejor que la que tenía Abraham con Dios. Alabado sea el Señor, porque nuestro pacto se basa exclusivamente en Cristo, el Salvador del mundo. Póngase de pie y demos gracias al Señor.